Muchas gracias a todos. Buenas tardes para los que están en España, buenos días para los que están en Brasil. Y ahora, antes de todo, me gustaría decir que es un gusto estar con ustedes hoy y tener la oportunidad y la posibilidad de presentar un poquito los datos del mercado de Brasil para quesos, cárnicos y aceites de oliva. Entonces, espero que aprovechen este seminario. Vamos a compartir ahora una presentación sobre los temas que vamos a compartir con ustedes. Y obviamente esta presentación vamos a compartir con IPEX y yo pienso que después todos van a tener acceso a los datos. Perfecto, entonces sería una introducción básica al mercado de Brasil para los aceites, quesos y cárnicos, productos cárnicos. Antes de todo, para conceptuar un poquito los datos de Brasil, generales de Brasil, que como todos sabemos es un país muy grande, son 214 millones de personas viviendo en el país, un tamaño continental que se puede decir que son varios países dentro de uno, debido a las características culturales de cada región que tiene muchas particularidades. Y acá en el mapa se puede mirar las regiones con que se trabajan varios productos y con que se hacen los planes comerciales. ¿Ok? Es una economía muy grande, la más grande de Latinoamérica, tiene mucho potencial, tiene un mercado creciente para varios productos, no solamente para los alimentos, pero para todos. Y obviamente hay mucho trabajo por hacer en el país para promover y distribuir más productos de España. Nosotros ya trabajamos, ya desarrollamos algunas acciones para IPEX, principalmente en vino, y los resultados fueron brutales, muy buenos. A pesar del trabajo ser muy temprano, estamos trabajando hace un año y medio, máximo 2 años con IPEX, y los resultados ya son buenísimos. Ok. La segunda parte, hablamos de las oportunidades generales en Brasil. Sabemos que Brasil es uno de los mercados más promisores a nivel mundial. Hoy no hablaría tanto de Rusia, pero China, India y Brasil son países que tienen un potencial de crecimiento de mercado, no solamente por su gran población, pero por una característica del consumo en general de cada país y las oportunidades de consumo. Hablando un poquito más ahora sobre los aceites, que es algo muy interesante. Nosotros tenemos una segmentación de calidad para los productores de aceites que puedan mirar un poquito cómo funciona el mercado. Básicamente el 70% de los aceites que son consumidos en Brasil hoy son de baja calidad, lo que no es algo que pueda decir que el mercado se enfoca solamente en productos baratos, económicos. Lo que se puede mirar y sabemos por experiencia propia en el mercado es que falta mucha oferta de productos de calidad y esta es una gran oportunidad. Vamos a mirar después por qué estoy hablando esto. 20% del mercado se considera básicamente de los aceites de entrada, los aceites más económicos. 7% del mercado son aceites más premium y tenemos 3% del mercado con aceites de altísima calidad, que son los aceites con más valor agregado. Entonces, cuando miramos la pirámide, pues se puede pensar, vamos a pelear solamente por 30% del mercado. Pero 30% del mercado en Brasil es un número muy grande, es un número muy considerable. ¿Ok? ¿Y por qué es un mercado muy interesante para aceites? Porque solamente 1% de lo que es consumido es producido en Brasil. 99% de los aceites son importados, básicamente de España y Portugal, que son los dos players más importantes en términos de importación en Brasil. Hay una producción muy pequeña en Brasil que crece año a año, que son productos más premium, productos con gran calidad, pero no es suficiente para ofrecer los productos y atender la demanda del mercado. Como podemos mirar en el gráfico,
después de 2015, sobre todo, los números crecieron muchísimo y sabemos que durante el periodo de la pandemia del COVID-19 ha duplicado básicamente el consumo de aceite de oliva. Vamos a mirar esto en las próximas tablas. Aquí detallamos los principales importadores ¿verdad? Importadores de aceite de oliva en el mundo. Y el crecimiento de Brasil en los últimos años es un crecimiento muy expresivo. Básicamente creció, duplicó casi el mercado. Y el índice de crecimiento del mercado de Brasil es el punto más interesante porque crece mucho más que los mercados más maduros, como Estados Unidos, por ejemplo. Y Brasil aún es el tercero más grande importador de aceite de oliva en el mundo. Podemos mirar acá en la tabla que los volúmenes por país, pero Brasil sigue siendo un mercado muy promisor para el aceite. Hablando un poquito de las barreras, principalmente arancelarias de impuestos. La principal dificultad es que los aceites europeos tienen incidencia de impuesto de 9% de impuesto de importación. ¿Y por qué esto es una dificultad, un impeditivo? Porque todos los aceites provenientes de países del Mercosur no tienen impuesto de importación, o sea, el impuesto de importación es cero. Entonces, obviamente estos países no tienen tanta tradición en la producción de aceites, pero disfrutan de 9% a menos de impuestos, que es una competencia importante. Pero mismo con este beneficio, los aceites de Europa, de Portugal, España sobre todo, son los que tienen la gran parte del market share en Brasil. Después del impuesto de importación, tenemos los impuestos regionales o de las provincias, pero estos impuestos van a incidir para todos, para los productos brasileños, para los productos importados. Entonces, esto es igual para todos. La principal diferencia es la cuota y los impuestos de importación para los productos fuera de los países que componen el Mercosur. Esto sí. Lo que es necesario para comercializar aceites en Brasil. No hay necesidad de registro de la marca, de ningún otro registro. Solamente se debe cumplir con algunos requisitos legales que son solicitados por nuestro Ministerio de Agricultura, el MAPA de Brasil, que sean los requerimientos legales para las etiquetas y contraetiquetas, que hay información que es requerida y obligatoria para todos los aceites, y obligatoriedad de tener un análisis hecha por el Ministerio de Agricultura, análisis química, física del producto, que se puede providenciar, por ejemplo, en España, y es hecha la segunda análisis en Brasil para comprobar los datos. O sea, no hay ningún impeditivo, ninguna burocracia para trabajar y exportar los aceites para Brasil. Solamente documentación, que es algo que para todos los productos es necesario. O sea, no hay ningún impeditivo y nada que tarde un año, 2 años o un periodo más largo para poder registrar el producto. O sea, para todos los compradores, si reciben una orden de compra hoy, es posible despachar el producto inmediatamente sin ninguna necesidad de registro. Hablando un poquito de las estadísticas de importación, se mira en el mapa todos los productores que envían productos a Brasil. Obviamente, si miramos los más potentes son Portugal y España. Portugal tiene una cuota de mercado de 66% y España sigue por detrás en el número 2 con casi 17% del mercado. O sea, si sumamos los dos, eh, básicamente son 80%, 82% del mercado que España y Portugal tienen en sus manos. Y esto seguramente puede cambiar en el futuro. Todavía no creo que va a cambiar mucho. Yo creo mucho más en el crecimiento de España, que ha llegado en el mercado muy después de Portugal. Portugal ha hecho una inversión muy grande hace mucho tiempo y por esto tiene esta cuota de mercado.
Después de Portugal, España, otros países como Argentina, Chile, Italia, Grecia y otros que componen el mercado. Mirando las estadísticas de importación de los aceites en los últimos 3 años, miramos que España, sobre todo, que está en la posición 2, sigue creciendo tanto en volumen cuanto en valor. Y esto es muy bueno porque no se denota la variación, ninguna variación negativa o de volumen o de valor en los últimos años. Al revés, sabemos que el consumo sigue creciendo muchísimo y para el futuro, como el brasileño aún está empezando a comprar, a consumir más aceite de oliva, es un mercado que seguramente puede duplicar de tamaño muy rápidamente, ¿eh? Y miramos que esto no pasa con todos los países, incluso con el número general. Miramos que hay una alza de crecimiento de volumen, de valor, perdón, para la mayoría de los países, en el número total, todavía hay una bajada en kilos, en volumen de aceite que se exporta a Brasil en los últimos años. Y ustedes con más tiempo van a poder detallar y mirar todos los números de todos los países. Todavía España sigue muy fuerte y con gran potencial y posibilidad de tomar market share de Portugal. Los números acá, la evaluación de los números en esta tabla deja muy claro para nosotros que es un país que se puede tener una inversión y un trabajo muy fuerte en el futuro. El incremento del mercado en los últimos 3 años fue casi 10% en valor y 7% en volumen. Y cuando hablamos solamente de España, el incremento es casi 22% en el valor total y 18% aproximadamente en volumen en los últimos 3 años, que es muy expresivo, es muy considerable esto. Siguiendo la parte de los quesos, para que yo voy a seguir de una manera más rápida para que podamos hablar después de las dudas y charlar un poquito sobre el mercado. Seguimos ahora con los quesos, que también tienen un potencial muy grande en Brasil. Acá miramos el consumo per cápita por persona en los últimos años, sin considerar 2021, porque esto vamos a hablar después. Pero si mira en la zona 2, ahí en el azul, en la color azul, los quesos y el crecimiento es muy interesante, sobre todo de entre los años de 2005 hasta 2014. Ha bajado un poquito en 15, 16 y 17, todavía empieza a crecer una vez más posteriormente a la pandemia del coronavirus. O sea, durante la pandemia las personas conocieron marcas distintas, productos distintos, sobre todo quesos importados y quesos de Brasil tampoco, y el consumo ha duplicado casi en los últimos años. Acá miramos los tipos de quesos que son más comercializados en Brasil. Obviamente miramos que los más económicos tienen una cuota más grande de mercado, lo que es natural, principalmente para un país que no tiene tanta cultura en este tipo de alimento y ahora empieza a consumir más. Pero miramos que, por ejemplo, los quesos más premium tienen una cuota entre 25 y 30% del mercado, lo que es muy interesante para todos y se puede trabajar en todas las gamas de la pirámide, o sea, productos más económicos hasta los productos de alta calidad. España tiene todo, tiene producción, tiene precio interesante para competir en todos los niveles de calidad. Acá hablamos sobre la pandemia, el periodo de la pandemia que ha cambiado todo el estilo de consumo de las personas, no solamente en Brasil, pero en el mundo. Se considera el queso un producto saludable. Todas las personas, o sea, casi 90% de las personas en Brasil consumen queso diariamente, sobre todo en desayuno por la mañana. Y 46% de los consumidores informaron que duplicaron su consumo después del periodo
durante y después del periodo de la pandemia. O sea, no hay datos negativos que apuntan para ningún impeditivo para que España siga creciendo en el mercado. Y acá miramos los principales players, los países que más exportan a Brasil. Miramos que España está en la posición 7, estos 7, y sigue creciendo año a año. Todavía hay un potencial en un espacio muy grande y un market share muy grande para crecer y superar, por ejemplo, Alemania, Italia y otros productores. Básicamente, Argentina es muy fuerte en Brasil en términos de los lácteos y como está muy cercana del país, la logística se queda más fácil, los costes son más económicos, todavía hay espacio para los quesos de España seguir y crecer mucho más en los últimos años. Miramos acá que hay un crecimiento importante en volumen y tampoco en valor para España en los últimos 3 años. O sea, y el mercado crece mucho, ¿eh? Crece mucho. Vamos a mirar acá. Los datos ya en el detalle para ustedes. Hubo una alza de 15% en el valor en los últimos 3 años de las importaciones solamente, no del consumo, y 13,56% del volumen total de las importaciones de todo el mercado, de todos los países del mundo. Cuando hablamos de España, acá sigue con dos crecimientos muy regulares, 23% en valor y 23, casi 24% en volumen. O sea, es muy sólido los crecimientos de España, tanto en volumen cuanto en valor, y esperamos que los números sean mucho más expresivos en los próximos años. Esta es una tabla muy interesante, donde hay una proyección de consumo per cápita por persona en Brasil en el año 2030. Y sabemos que en 2013 teníamos 5,1, en 2021 estábamos cerca del 7 y ahora la previsión es en 2030 que sean 11 kilos per cápita año. ¿Es poco? Es, pero con una población de más de 200 millones de personas, es un mercado muy interesante y es un mercado con un potencial de crecimiento muy grande. Son solamente 1.500 queserías en Brasil que están regulares, registradas en el ministerio, y 32% de la leche son derivados para producción de queso, solamente en Brasil. Entonces, sabemos que con el crecimiento del consumo, con la población actual, no consideramos crecimiento de población, va a ser un mercado que seguramente se puede duplicar o triplicar de tamaño en los últimos años, los próximos años, perdón. Vamos para los cárnicos ahora para terminar los datos básicos y después hablamos un poquito más personalmente. En cárnicos sabemos que el Brasil es muy fuerte, un productor muy grande y los principales grupos del mundo están acá en Brasil, pero diferente del aceite y de los quesos, para los cárnicos, el Brasil ya tiene un consumo muy grande, es común para todos consumir los productos derivados y los embutidos de los cárnicos. La frecuencia es muy alta, o sea, casi que todos los días las personas disfrutan de estos productos y básicamente casi que 56% de la población consume 2 veces o más en la semana, pero una gran parte de las personas consumen todos los días. Entonces es muy interesante para todos este mercado. Es un mercado en franco crecimiento todavía con más competencia, la competencia local de Brasil y la competencia de los países cercanos de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, que también disfrutan de la preferencia tarifaria, o sea, los impuestos son reducidos para estos países. Acá hablamos de los principales actores del mercado. Cuando miran los nombres, posiblemente los productores españoles deban conocer estos grupos y casi que todos son grupos brasileños.
muchas marcas que están ahí ya se fundieron, ya hacen parte de un mismo grupo y son muy fuertes. Tienen una cuota de 80% del mercado. Pero hay otras 11 marcas de pequeños y promedios productores que tienen una cuota muy importante del mercado, que son 20% del mercado total. Se parece poco, 20%, pero cuando miramos el número macro de Brasil, sabemos que es algo que es muy interesante y tiene un peso muy grande por el tamaño general del mercado. ¿Cuáles son los principales factores y tendencias? O sea, introducción de premezclas innovadoras de alimentos, o sea, alimentos listos para el consumo, es una tendencia. A la alza de aumento de la demanda de los consumidores de productos alimenticios listos para el consumo, o sea, siempre hablando en productos listos para el consumo. Hay un crecimiento muy grande en este segmento y se puede crecer mucho más. Ah, hay otra tendencia que apunta que se debe aumentar la conciencia sobre los productos cárnicos procesados que sean orgánicos, no solamente en el canal alimentación, pero hablamos de varios productos que están se beneficiando por ser orgánicos y es una tendencia que va a seguir muy fuerte para los años siguientes, ¿eh? Y hay un aumento previsto de la demanda de productos cárnicos aromatizados, que es casi que una contradicción con el anterior, el punto anterior, pero tampoco hay espacio en mercado. Miramos que es un mercado muy grande de carne procesada. Son 519 mil millones, fueran en 2019. Se proyecta 862 mil millones de dólares en 2027, o sea, se proyecta un crecimiento muy potente de 66,14% en el mercado, o sea, hay espacio para crecer en términos de orgánicos, en términos de productos aromatizados, o sea, en productos listos, en mezclas distintas para los consumidores, en casi todos los puntos y los canales posibles. Seguimos acá entonces. Un poquito de estadística. Como miramos acá, Italia domina 40, casi 44% del mercado, seguido de España con 40%. O sea, los dos players más importantes, casi que con 84% del mercado total de Brasil, cuando hablamos de cárnicos y de productos procesados. Después tenemos Portugal con 5,6%, Singapur con 8,7% y los otros países, ¿ah? En este gráfico siguiente acá tenemos más información y miramos que Italia y España siguen creciendo. Italia con un crecimiento más potente entre 2019 y 2020 con más de 30% de la cuota de mercado, de crecimiento en la cuota de mercado. Y España con un crecimiento de 6,18% en la cuota de mercado. Son los dos players más importantes. Miramos una bajada en los números de Portugal y de Alemania, una alza muy importante de Uruguay. Todavía Uruguay tiene una cuota muy pequeña de mercado y que no hace tanta diferencia, pero todos los números apuntan para que España e Italia sigan como los principales players. Todavía, como los otros productos, yo tengo seguridad en decir que España puede tomar un poquito de la cuota de mercado de Italia. Y esto sería buenísimo para todos. Hay una proyección, como hablé para ustedes, de crecimiento muy importante y entre 2016 hasta 2026 se proyectó un crecimiento acumulado de 8,8% en el mercado. Si ustedes toman el número total de facturación del mercado, del potencial de mercado, y suman 8,8% sobre esto, es un número brutal. O sea, es un mercado que a pesar de ser un mercado que aún sigue en crecimiento, debido al tamaño de la población, obviamente es uno de los
principales mercados del mundo para cárnicos, para quesos y para aceites tampoco, cuando miramos y hablamos de proyección para el futuro. ¿Cuáles son las necesidades de los compradores? Y acá nosotros estamos desarrollando un trabajo y tenemos contacto con todos los compradores de todas las cadenas de supermercados, de las tiendas especializadas y todo. Y ellos siempre nos piden productores que cumplan con los siguientes requisitos acá. Precios competitivos, y esto ni tanto se puede hablar de precios competitivos en el rango de entrada, productos más económicos, pero precios competitivos hablando de la relación precio-calidad, que es más importante en todos los niveles de calidad. Empresas que tengan planes de marketing sólidos y que piensen en trabajar a largo plazo, o sea, apoyando el vendedor, el comprador en la venta, en los puntos de venta, o sea, que estén juntos con los compradores y con los importadores, obviamente, haciendo un seguimiento de trabajo mucho más cercano, que no sea, por ejemplo, una visita al año y que se pueda trabajar con más fluidez y tener una mejor comunicación con los productores. Precio-calidad, como hablé para ustedes, y principalmente un empaque, un packaging elegante, desarrollado para que llame la atención del consumidor en lineal de un supermercado, por ejemplo. Que sean productos distintos, que no sean el mismo de lo mismo, siempre, que sean innovadores, y empresas más sólidas que tengan capacidad de cumplir con los contratos, o sea, que no tengan rupturas en fornecimiento. Tenemos preguntas de Luis y seguramente posteriormente a la conclusión vamos a hablar sobre esto. ¿Cuál es la conclusión básica de nuestro estudio previo que nos da solamente números macro, información más macro y no por una cuestión de tiempo no fuimos a los detalles de los números, pero es obvio que Brasil va a seguir creciendo en el consumo. Esto es natural y obvio, o sea, la población aún está conociendo productos distintos, mirando productos de más calidad, y como el caso de aceite de oliva, aún hay un espacio muy grande porque el consumidor está cambiando de los aceites más simples para los aceites de oliva por una cuestión de salud sobre todo. Entonces, con el crecimiento del consumo, obviamente la importación va a seguir de la misma forma. Considerando todos los productos que hablamos, España sigue creciendo en Brasil año tras año. O sea, no hay ningún indicador negativo para España, ninguno de los productos que hablamos. La relación Brasil-España es muy buena. Los brasileños, a ellos les gustan mucho los españoles. Tanto cuanto los portugueses, por ejemplo, se habla mucho de la relación entre Brasil y Portugal, de la lengua y todo, pero los productos ibéricos en general, considerando tampoco España, son productos muy apreciados en Brasil. Con un trabajo a largo plazo, que baseado sobre todo en posicionamiento correcto en Brasil, posicionamiento de precios en nivel de calidad, no hay duda que las empresas españolas van a ser bastante competitivas y van a lograr números muy expresivos en los próximos años. Hablamos de los crecimientos muy significativos de los consumos, del consumo de aceites, quesos y cárnicos, que no es solamente una tendencia que va a cambiar por un tema económico, un tema de tipo de cambio o de preferencia de producto. Esto va a seguir sin duda muy fuerte para todos los siguientes años. Y todos los compradores, esto es muy importante, todos los compradores que hablamos, que hicimos encuestas, que cuestionamos sobre las necesidades de productos de España, de alimentos, de bebidas y todo, todos dicen que hay espacio para más productos de España. Todavía la oferta aún es pequeña. A ellos les gustaría conocer más productos y recibir más ofertas de productos españoles, pero son pocas. No sé si España por mucho tiempo
no ha tratado Brasil como un país algo, como un país prioritario, pero sabemos de los compradores que falta más oferta de productos españoles. Y muchas veces no tienen oferta y no compran por esto, solamente por esto, no por un tema de precio, por un tema de barreras, por un tema de cualquier otra cosa, de no le gustar de los productos. Pero falta solamente una propuesta más, una oferta más potente, que sea que las personas, que los empresarios de España, que los comerciales, los area managers de las compañías lleguen a Brasil con más fuerza presentando sus productos, ¿no? Básicamente, señores, es esto, es muy rápido, es una información que podemos compartir con ustedes después. Si hay más puntos, si hay necesidad de información más en el detalle, estamos acá para poder ayudarlos y va a ser un placer muy grande poder contribuir con esto y con IPEX y con sus asociados, con las empresas, para lograr resultados más importantes en el futuro de Brasil. Muchísimas gracias, Fabiano. Por nada. Bueno, tenemos la cuestión que nos ha planteado Luis y si quieres vamos a ir respondiendo a Luis y si hay alguna otra Por favor. pregunta o incluso de experiencias que hayáis tenido en el país y para ver un poco qué es lo que puede pasar, si tenéis algún problema. Bueno, vamos a ir viendo en general, ¿vale? Como decimos, Luis ha planteado una pregunta. Ellos Sí. son distribuidores de legumbres, pero que tienen parte de producto cárnico, como puede ser garbanzos con carne de cerdo, con chorizo, albóndigas. Entonces, ¿qué problemática va a encontrar Luis al vender sus productos a Brasil? Bueno, es una pregunta muy inteligente, Luis. Muchas gracias por su pregunta. Y básicamente, barreras comerciales existen de la competencia. O sea, obviamente sabemos que con la diferencia de los impuestos de los productores de Mercosur para los productores de Europa, hay un aporte de 9% en el precio final para los consumidores brasileños. Y esto hace la diferencia. Sería la principal barrera comercial. Como no tenemos barreras no tarifarias o no arancelarias, obviamente la concurrencia, la competencia con los productores del Mercosur sería la principal barrera, pero sabemos que el coste de producir algunos productos acá en Latinoamérica es más alto que los costes generales de producción en España o en Portugal. Entonces, muchas veces esta diferencia de impuestos se equivale, o sea, no va a generar tanta diferencia en el precio final al consumidor final. Y yo creo mucho en la calidad de los precios de los productos españoles y hasta como consumidor, como me gusta mucho, yo no miro tanta diferencia de precios, mismo con una logística más cara, con la diferencia de impuestos entre Comunidad Europea y Mercosur. Yo no veo tanta diferencia de precios, yo veo mucha diferencia de calidad. O sea, los productos de España tienen mucha calidad, no solo los cárnicos, pero todos que recibimos en Brasil. Y yo pienso que las barreras comerciales principales son, uno, las empresas españolas tienen que venir más a Brasil. ¿Por qué estoy hablando que es una barrera? Porque me parece que hay un poco de deseo de venir a Brasil y exponer sus productos. O sea, las barreras comerciales, yo hablaría básicamente sobre esto. Y falta un poco más de inversión en el mercado. Y es un mercado que busca, que hace una búsqueda muy grande de productos españoles, pero no tiene oferta de productos españoles. Entonces, me parece que la barrera principal es llegar al Brasil, tener un poco más de ganas de trabajar en el mercado brasileño. Fabiano, va a hablar Luis, pero yo sí tengo una pregunta. Al contener Sí. chorizo y carne de cerdo, el tema de la homologación,
¿Hay algún porcentaje de carne que si los productos no llegan a contener más de un 10% no necesitan homologación o necesitarían homologar el producto al contener carne? Sí, hay Ahora la después, necesidad. perdona, Fabián, ahora después de mí hablará Luis, ¿vale? O Ok, habla tú y luego Luis te pregunta y te comenta. perfecto. Pero que lo sabemos, hay necesidad de hacer la homologación de los productos en Brasil, el registro de los productos en Brasil. No, no me parece que se pueda recibir por las entidades que tenemos de control acá, animal y vegetal en Brasil, productos de alimentación sin un registro. Lo que no denota en ser algo muy costoso o que va a tardar mucho. Muchas compañías logran a tener los registros muy rápidamente. Obviamente que depende mucho de los análisis del producto y todo, pero yo no veo ningún problema con estos registros porque Brasil trabaja mucho con productos cárnicos, tiene su producción local, importa productos de Argentina, de Chile, de Uruguay y los productos de España seguramente están muy alineados con las mejores prácticas de producción del mundo. O sea, es una burocracia el registro, sí, pero es algo necesario. Sí. Hola, buenas tardes ante todo a todos. Buenas. Muchas gracias. Pues nada, mi pregunta era esa, porque claro, mis productos, las legumbres, básicamente son de producción propia, pero claro, yo ya trato de mi legumbre presentarla con un valor más añadido que es una lenteja ya preparada para comer. Obviamente la lenteja pues va acompañada de carnes, en unos casos de cerdo, otras de ternera, otras de cordero, otras de aves, depende, ¿no? Entonces, claro, como ya hay una parte de carne y luego, por ejemplo, centrándonos en el cerdo, muchos platos llevan carnes, en este caso de cerdo. La pregunta era va por ahí, como ha hecho Nieves. ¿Qué registro? Bueno, aparte de que obviamente tiene que tener uno, ¿qué tiempo desde que se solicita el registro, qué tiempo suele pasar en tardar en que autoricen se tenga ese registro? Y luego, igual que de carne de cerdo, de otras carnes también. Pues igual tengo, como digo, tengo carnes de ternera, de cerdo, perdón, de cordero, de otros animales. Perfecto, perfecto. No, tu pregunta es muy inteligente, Luis, y seguidamente recibimos esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda para hacer los registros? Yo hablaría entre 6 meses a un año, es el periodo estándar. ¿Se puede obtener el registro antes de los 6 meses? Sí, se puede. Y es importante que tengan alguna persona que pueda hacer el trabajo acá junto a los órganos a los sectores del gobierno que fiscalizan esto. Por ejemplo, para productos como vino, como aceite, es el MAPA, es Ministerio de la Agricultura. Para los cárnicos y más productos de alimentación, es Anvisa, es otra agencia acá en Brasil, pero de 6 meses a un año es el periodo básico para hacer el registro. Y cuanto al tipo de las carnes que ustedes trabajan, desde cerdo y otros bichos, no hay diferencia, no hay ningún problema entre uno y otro, a no ser que sea algo muy raro que no me parece que ustedes trabajan, mas no hay ningún imperativo para estos productos que son mezclas de carnes, por ejemplo, con otros productos, legumbres, o sea, no hay ningún problema con esto, solamente el registro que tarda un poquito más. O sea que empezando a trabajar ahora, mínimo serían pues de 5 o 6 meses mínimo para empezar a hacer operaciones de que pudiese entrar el producto ahí ya, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Yo creo que 6 meses es algo factible. Se puede obtener antes el registro, pero en general tarda un poquito por el tema interno de los órganos de Brasil. 6 meses es un periodo interesante. Más que esto, hay que mirar lo que está pasando porque ah, puede ser que algo no esté correcto. Por esto es importante alguna persona acá en Brasil mirando esto junto a los órganos que fiscalizan esto. ¿Y cuál sería a lo mejor ya me estoy excediendo en mi tiempo por los demás compañeros, pero ya breve, ya termino. ¿Qué tiempo, cuál es el cauce para empezar a registrar productos? Tener un contacto allí con una demanda de mis productos, que esos productos allí los puedan
empezar a, pues eso, los trámites que lleve de análisis, de agencias, Sí. no sé, ¿cómo iría eso? ¿Cuál es el cauce que llevaría? En verdad es necesario tener alguna persona para protocolar los registros acá, que siempre es más complicado que los documentos vengan de España hasta Brasil sin tener una persona, un agente acá para hacer la comunicación con el fiscalizador. Entonces, obviamente, documentación inicial, los datos de la compañía, de dónde viene, lo que produce, catálogo de los productos, es el punto uno. Después de esto, obviamente van a requerir análisis de los productos hechos por algún laboratorio español. Y el tercer punto es recibir los productos en Brasil para hacer una nueva análisis y comparar los análisis que fueran hechas en España. Si los números baten, si está todo correcto, es el periodo mínimo para hacer el registro y esto tarda básicamente los 6 meses, ¿eh? Fabiano, una pregunta. ¿Vosotros hacéis ese tipo de trámite para las empresas o conocéis a alguien que lo haga? ¿Tiene que ser a través de abogados o cómo recomiendas que se haga? En general, las compañías que hacen son agentes de aduanas que trabajan con logística y con importación, con la burocracia de importación. Todavía tenemos contactos con varias con empresas y podemos recomendar a ustedes compañías que puedan hacer este trabajo con más rapidez, que sea más temprano y que sea correcto, de una manera correcta. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Por Muchas nada. gracias, Sí, Fabián. Rubén también está escribiendo de que él nos puede proporcionar su agencia, que ellos han hecho 50 DIPOAs, o sea que Fantástico. fenomenal, pues que nos lo pase Sí. Fabiano y Rubén, si nos lo pasas también al IPEX, se lo hacemos llegar al resto de las empresas que están aquí. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna Fantástico. pregunta más? Creo que David quería comentar algo para el queso. Hola, buenas tardes a todos. Buenas. Fabiano, muchas gracias por la exposición. Y bueno, digamos, el panorama macro es siempre, vamos, muy bonito y quedan unos números bastante interesantes que cualquiera que no sepa un poco de la realidad del mercado, pues se puede hacer una idea que yo creo que no es la verdadera. Nosotros, como queso Rocinante, pues llevamos, creo que iniciamos los trámites de registro de la empresa, no de IPOAS, en el año 2000, siendo Oh, de los primeros. En aquella época no había posibilidades, tenías tú que pagar la visita del inspector aquí a tu planta, o sea, una odisea completa. Después de tener eso, tienes el tema de los DIPOAS, que ahí empieza otro calvario. Bueno, nosotros hemos visto siempre Brasil como un mercado lleno de promesas, como hay un ideal, pues mira, para diversificarnos debería ser el principal mercado de Latinoamérica. ujú. Para nosotros no ha sido, porque es lógico también que cercanía cultural con Perú, Chile, Colombia, Venezuela, sobre todo Colombia, quizás sea el más, y Chile. No hemos conseguido nunca una penetración, no nosotros como queso Rocinante, el queso español. Y en los datos estadísticos que han mostrado, ahí lo ponen. Yo estaba, a la vez que tú mirabas, yo estaba viendo el Trade Map y ponía eso, que en 2020 56 toneladas, en 2021 59 toneladas para un país con un consumo potencial de miles y miles y miles de toneladas. Entre todos, ¿eh? Está García Vaquero, está Lactalis, está El Pastor, estamos nosotros, está Entre Pinares, somos los principales exportadores que hay en el mercado brasileño. Y bueno, en estos años hemos encontrado los cambios de normativa que nos han obligado a registrar de nuevo. Lo que parece una tomadura de pelo, pero vamos, así Ujú. lo vamos trabajando. Ahora, ya para colmo, nos encontramos con que no es posible registrar un tipo de queso que se fabrica en España tan popular como es el queso ibérico, que es de 3 leches, vaca, cabra y oveja. ¿Por qué? Porque no está el formulario en el DIPOA electrónico. Despliegas Oh, la serie de, o sea que a Luis, que tiene un montón de mezclas de productos, que se arme de paciencia y de
en general a cualquiera que quiera exportar a Brasil que se arme de paciencia porque es muy, muy, muy extremadamente duro el papeleo y la burocracia. Luego sí, es un mercado que promete. Nosotros como, yo qué sé, exportadores de raíz que venimos desde, ya te digo, del año 2000, seguimos trabajando ahí, hemos cambiado ya varias veces de distribuidor porque también, no sé, Fabián, también te quería preguntar un poco cómo es el carácter del importador. Quiere tener la exclusiva del producto. ¿Por qué? Porque los márgenes son increíblemente altos. O sea, vamos a hablar también de lo malo de todo esto. Y al final dice, bueno, pero Brasil es enorme, ¿cómo tú en Sao Paulo me vas a vender en Recife? No, no, como vendas en Recife, yo no quiero trabajar contigo. Bueno, pues lo siento, yo me voy a ir a vender a Recife y si no trabajas tú conmigo en Sao Paulo, encontraré otro. Y esa es la realidad del mercado. Y al final hemos cambiado varias veces y bueno, creo que medio estamos ahora encontrando un camino, que es eso, un importador de allí que está haciendo él todo el marketing de etiqueta, porque es cierto eso que has dicho, Fabián, sí, eso, Fabiano, sin ninguna duda, hay que transmitir al consumidor brasileño, que no es lo mismo que la etiqueta española, nada que ver. Y él allí va a intentar cortar, trocear y presentar, porque también ha sido otro hándicap muy grande que hemos tenido en el queso manchego, sobre todo manchego, porque es el que la gente busca, la palabra manchego, que está muy bien defendida, pero hay muy poco y es extremadamente caro, en comparación con los países limítrofes de él. Con Europa lo cuadruplica el precio. Y, y eso va a hacer esos procesos que también están contando muchas dificultades. Porque el producto se corta allí, se pone a la venta y siempre está fresco, siempre está bien. Y evitamos los problemas que han pasado en otras épocas, que yo suelo viajar cada 2 años, voy, si no antes. Y encontrábamos quesos manchegos, no de nuestra marca por suerte, Ujú. fuera del frío, llenos de suero, llenos de líquido. O sea, el queso más caro del lineal, el peor presentado y el que más va a defraudar al consumidor. No sé si tú, Fabián, no tienes un poco, te has fijado en estos detalles y cuál es tu opinión respecto a esto. Hombre, cuando tú estabas hablando, yo miré muchas cosas que ha pasado en mi Sí, carrera profesional, sobre todo porque empecé básicamente en el comercio internacional en los años 2000. Y te cuento que ha cambiado muchísimo desde ya para ahora, no solamente por trámites o por la legislación, pero por gobiernos en Brasil. Y esto cambia todo. Si el gobierno tiene la idea de fomentar el comercio, de abrir el mercado, te ujú, ayuda. Si el gobierno tiene un proteccionismo, te claro, puede bloquear. Otro punto que es muy interesante, hablamos que el Brasil es tan grande que hay distintas regiones y distintas culturas en el mismo país. Puede ser, David, que tú tengas encontrado los players no más adecuados para tu marca en Brasil y que no trabajaban de una manera tan correcta. Otra cosa que ha pasado es el mercado empezó a limpiar después del año 2010 para ahora. Lo que tú hablas de los márgenes que estaban muy altas y son altas aún, pero bajaron en los últimos años y hay players que están trabajando con márgenes más lógicas para el mercado, para generar más rotación de los productos en el punto de venta y obviamente ser más rentables con el volumen de venta, no solamente con el margen. Esto se nota en el vino, esto se nota en la alimentación y yo pienso, mi opinión propia ahora es que los productos de España no están en Brasil más fuertes muchas veces porque los compradores no sabían hacer el trabajo. El mercado ahora está más profesional, es muy burocrático, aún sigue muy burocrático en términos de legislación, de registros, sabemos. Por esto, insisto en hablar que hay necesidad de tener una persona acá en Brasil haciendo esto. Muchas veces tú tienes fiscales y fiscales. El fiscal en el sur de Brasil, que es una región más europea, donde se trabaja más, donde se tiene una filosofía más de trabajo, puede hacer un trámite en 15 días. Si tú vas al norte de Brasil, este trámite puede durar 6 meses. Entonces, las características culturales tampoco son muy distintas y te puedo ayudar, David, en todos los problemas que tienes acá en Brasil.
porque a mí no me gusta mirar un productor que quiere hacer el trabajo y que básicamente no logra por por temas burocráticos o por temas de no tener importadores correctos o personas que hacen bien el trabajo. Y como hablé en la presentación, muchas veces la falta de oferta puede ser de una mala imagen de un productor que ha traspasado para otro, una dificultad de un productor que ha traspasado a otro. Y es una pena, es una pena. Los productos españoles son fantásticos y estamos acá para poder apoyarte y trocar información de cualquier cosa que necesitéis, de los buenos importadores, de los malos importadores, de las márgenes que el mercado trabaja, que son saludables o no, en tema de registros tampoco, dónde es el mejor punto para empezar a hacer un registro, las mejores zonas de trabajo. Y para finalizar, no ofrezca exclusividad a un importador solamente en Brasil. No. Es imposible un importador cubrir todo el mercado y hacer una buena distribución de los productos en todo el mercado. Para el vino, nosotros ya estamos trabajando con algunas bodegas de Castilla-La Mancha y siempre la estrategia es trabajar con un importador en cada región del país. Y esto está siendo muy exitoso y muy bueno para todos. Entonces, David, intercambiamos información después para seguir hablando, ¿ok? Genial, Fabiano, muchas gracias A ti, hombre. por los comentarios. Y sí, estaremos en contacto después porque seguimos peleando. Nunca nos rendimos. Felicitaciones por esto, ¿eh? Esto es muy importante. Gracias, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Pues parece que no hay ninguna pregunta más. Bueno, voy a hablar yo, nada, 5 minutitos. Simplemente quería comentaros que hace unos meses sacamos una acción a Brasil que no salió adelante por, bueno, pues por falta de demanda de empresas de aquí de la región. Bueno, no nos hemos dado por vencido, por eso quería hacer un poco lo que era este seminario para intentar que las empresas vieran un poco el potencial que tenía el mercado. Y bueno, y deciros que por parte de IPEX vamos a volver a lanzar otra vez la acción, le daremos una vuelta para ver si podemos hacer alguna modificación que encaje mejor con lo que buscáis las empresas. Por lo tanto, quedo a vuestra disposición para que me hagáis propuestas, ¿vale? A las empresas. Fabiano Simón y yo estamos al habla continua, presentamos un tipo de acción que creímos adecuada. Pero si vosotros como empresas potenciales participantes en la acción queréis un tipo de acción determinada, nosotros estamos abiertos a escuchar. Si os parece mejor una agenda comercial, pues nos lo decís. Si os parece bien una presentación de producto, pues fenomenal. Nosotros intentaremos hacer algo que pueda beneficiaros a vosotros, claro. Entonces, que tengáis en cuenta que vamos a sacar la acción de nuevo en breve. Entonces, si alguien tiene alguna propuesta, nosotros, por nuestra parte, estamos encantados de recibirlo. Pero vamos, para este mercado y para todos los mercados en general. O sea, nosotros desde el IPEX estamos abiertos a sugerencias de acciones, de mercados y de cualquier tipo de propuesta, ¿vale? Pues eso, que solo os digo eso, que vamos a intentar reabrir de nuevo la acción. Si alguien se anima, pues encantadísimos de que vengáis. Y si no, pues bueno, intentaremos volver a hacerla. Si no es este año, el año que viene. Y bueno, veremos a ver si finalmente el mercado es interesante para vosotros o no y cómo, ¿vale? Quedo a vuestra disposición.
Fabiano, Simone, bueno, Gracias. Gracias. todos los que las personas de Interbev que están en el seminario. Y bueno, muchísimas gracias. Si tenéis que decir algo, pues podéis hablar ahora o cerramos ya la sesión, ¿vale? Yo quiero hablar algo solo para terminar y sabemos que para las compañías de fuera que vienen a Brasil no es fácil. Brasil no es un mercado para principiantes y nuestra idea es como conocemos los principales actores del mercado, los buenos y los malos, es ayudar a estas empresas a tener un camino más fácil, a no cometer los mismos errores que las compañías tuvieran en el pasado. Esto es nuestra misión, no solamente para apoyar IPEX, pero para apoyar todos los asociados de IPEX y estamos acá para intercambiar información, todo lo que necesitéis en Brasil. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Buenísimo. Chao, chao. Chao, chao.